Gracias, Arturo, por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa. Yo quiero que vayamos, es una carta de Timoteo, capítulo 4. La última vez yo recuerdo que compartí parte de la vida de Pablo, terminé la carrera y la verdad yo sigo estudiando la vida de Pablo. Es un ejemplo a seguir tremendo. De verdad cada vez que estudio la vida de Pablo, el llamado que el Señor le dio, la verdad, amados hermanos, es algo impresionante. ¿Por qué le digo Pablo? Porque Pablo fue un hombre igual que tú y yo. Un hombre que tenía emociones, un hombre que se dolía, un hombre que pues sufría también por causa del Evangelio. Y por eso me encanta estudiar sus libros, sus cartas que él mandó. Yo quiero que vayamos en el segunda carta de Timoteo 4, verso 9, por favor. Y si están ahí en Timoteo 4:2, dice, 9, segunda carta de Timoteo 4:9, capítulo 4, verso 9, dice: procura venir a mí pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un escrito que voy a leer de Charles Spurgeon. Hablando de Pablo, dice: el hombre más destacado de los tiempos apostólicos fue el apóstol Pablo. Él siempre fue grande en todo. Si se le considera como pecador, él fue en extremo pecador. Si se le ve como perseguidor, él odiaba en extremo a los cristianos y los perseguía hasta ciudades lejanas. Si se le toma como convertido, su conversión fue la más notable de todas las que hayamos leído, consumada por medio de un milagroso poder y por la propia voz de Jesús, que le habló desde el cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos simplemente como cristiano, vemos que fue extraordinario, que amó a su maestro más que otros y buscaba mostrar más que todos los demás la gracia de Dios en su vida. Pero si lo consideramos como apóstol y predicador de la palabra, sobresale de manera eminente como el príncipe de los predicadores, que predicó incluso ante reyes y emperadores como Agripa y Nerón, y asimismo estuvo frente a emperadores y reyes por causa del nombre de Cristo. Una característica de Pablo era que cualquier cosa que hiciera la hacía con todo su corazón. Era del tipo de persona que no podía desempeñar una función a medias, ejercitando una parte de su cuerpo y dejando que la otra parte permaneciera indolente, sino que cuando se ponía a trabajar, absolutamente todas sus energías, cada nervio, cada tendón eran utilizadas al máximo al trabajo que debía de hacer. Ya fuera del
lo malo o de lo bueno que le pasaba en su vida. Pablo, por tanto, podía hablar con toda la experiencia en lo tocante en su vida como cristiano y en su ministerio, puesto que él fue el mayor de los ministros. Todo lo que dice es importante, todo nos llega de lo profundo de nuestra alma. Y podemos estar seguros de cuando escribió esto, lo escribió con mano fuerte y firme. Si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Cuando yo estaba leyendo este comentario de Charles Spurgeon, me siguió impactando más para aprender de este hombre de Dios, amados hermanos. Yo le invito a que estudien las cartas de Pablo, estúdienla, léanla una vez más, cuánto amaba a este hombre a Cristo Jesús. Impactante, impresionante, amados hermanos. Y aquí donde leímos en Timoteo 4, estamos viendo a un hombre a punto de morir. Recuerden que Pablo escribió sus últimas cartas, que fue Timoteo. A Timoteo le escribió, fueron sus últimas cartas. Él estaba despidiéndose ya de la iglesia, de los hermanos. Y lo más triste, amados hermanos, él está solo, está en la cárcel. Solamente dice la palabra del Señor, Marcos estaba con él, su hombre ha llegado a él. Y yo me imaginaba, hermanos, analizando todo esto, porque vamos a hablar de las convicciones que tenía Pablo. Si Pablo viviera aquí en estos tiempos, porque es lo que vemos ahora, si Pablo viviera en nuestros tiempos, yo creo que la mayoría de nosotros, cuando él se está despidiendo, que ya iba a morir, porque recuerden algo, hermanos, él dice en el verso 6, pero no voy a guardar esto porque está muy suelto. Dice la palabra en el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso significa que Cristo ya le había mostrado cómo iba a morir. La palabra sacrificado habla que lo iban a degollar. Pablo murió degollado. Si Pablo viviera en estos tiempos, amados hermanos, muchos de nosotros, porque lo veo ahorita, hay hombres de Dios, la verdad que los han honrado, pero Pablo no, hermanos, él murió solo. Yo creo que en mi corazón como hombre de Dios, que él debería de recibir por lo menos algo, ¿no? Bendecirle, decirle, oye Pablo, gracias por que llegaron los pastores ahí con él. ¿Sabe qué, Pablo? Gracias por compartir el evangelio con nosotros. Gracias por el tiempo que compartiste con nosotros. Gracias. Pero no estaba nadie, hermanos. ¿Cuántas iglesias no levantó? ¿Cuánta gente no fue convertido por la predicación de su evangelio, del evangelio de Cristo? Y nadie estaba con Pablo. Dice, todos me han desamparado. Y eso que me impacta mi corazón, amados hermanos, ¿cómo es posible que Pablo pudo terminar su carrera con un corazón agradecido a Dios? Vamos a regresar en el verso 8, estamos en 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Verso 7, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La pregunta es, ¿cómo lo logró Pablo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue posible que un hombre que sufrió desde que se convirtió hasta que murió fue pruebas, luchas terribles? Mientras nosotros, amados hermanos, nosotros pasamos pruebas y luchas y ya queremos tirar todo. Y Pablo no, y hay que aprender mucho de Pablo. Lucha, usted conoce mucho, solamente vamos a repasar algunas cosas y vamos a ver cómo es posible. Quiero decirte, amados hermanos, es que Pablo vivía a través de convicciones. No vivía a través de emociones. Porque, amados hermanos, muchas veces nosotros vivimos por emociones. Pablo vivió a través de convicciones.
¿Cómo mantuvo Pablo esa fidelidad hasta el final? ¿Cómo es posible que Pablo, dice, porque él fue un hombre muy preparado, fue capacitado de los principales judíos, de Gamaliel, era muy respetado en su tiempo, un hombre que conocía la palabra de Dios? Pero ¿cómo es posible que este hombre mantuvo esa fidelidad hasta el final y estuvo solo? No estuvo rodeado de sus amigos, porque aquí estaba hablando, vente Timoteo, yo quiero platicar contigo. Yo quería amistad también, porque él quería a alguien que estuviera a su lado, pero estaba solo, murió solo. Y él murió con un corazón agradecido a Dios, porque sabía algo muy importante. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor está a mi lado. Ese se llama convicción, amados hermanos. Aunque muchas veces tú y yo no podamos sentir la presencia de Dios, el Señor está con nosotros. Amén. Seguimos. Yo quiero que vayamos a 2 carta de Corintios capítulo 1. Solamente es un repaso rapidito de la vida de Pablo. De la vida de Pablo, cómo sufrió, cómo mantuvo esa convicción. Capítulo 1, verso 3 al 8. 2 carta de Corintios. ¿Sí lo tiene, amados? 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta era la vida de Pablo. Constantes luchas, dice la palabra, constantes pruebas, constantemente, a tal grado que él pensaba que iba a morir en Asia. Fíjate lo que está diciendo, que perdimos la esperanza de conservar la vida. Esa era la vida de Pablo. Constante tribulación en sus vidas, constante aflicción, fue perseguido por los falsos hermanos, por los falsos cristianos, por los falsos apóstoles que habían, por los falsos profetas, por los falsos maestros en ese tiempo. Porque había una persecución terrible también por todos lados. Y constantemente Pablo fue perseguido por causa del evangelio. No fue por causa de su pecado, es por causa del evangelio. Con el peligro de muerte. Luego decía, pero tuvimos en nosotros mismos, más adelante, verso 9, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mira, amados hermanos, hasta dónde era la convicción de Pablo. Dice, si yo muero, si Dios permite, porque Dios es un Dios soberano. Pablo conocía a un Dios soberano que Dios lo podía resucitar. Amén. Si cuando Dios libró, él conocía la historia de Daniel. Dios libró a Daniel en los fosos de los leones. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque luego a veces no entendemos claramente la soberanía de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no libró a Esteban? Porque Dios es soberano. Dios es bueno. Pablo sabía. Como decía el pastor, Dios tiene el control de todo, porque Él es todopoderoso. Cuando vino el viento esta semana, amados hermanos, Dios contó todas las hojas que se cayeron acá. Todo.
porque Él es todopoderoso, Él tiene el control de todo. Y Pablo sabía estaba convencido. No importa, yo estoy predicando el evangelio y me están llevando, no importa. Voy a morir, pero me voy con Cristo. Él decía, yo prefiero estar con Cristo, no importa. Voy a morir por causa del evangelio, no importa. Vamos a seguir para adelante. Y él estaba hasta convencido, si yo me muero, el Señor me puede resucitar, no pasa nada. Era un hombre de convicción, amados hermanos. Seguimos más adelante en 2 Corintios capítulo 6, verso 4 al 10. ¿Están ahí, amados? Dice la palabra, verso 4, antes bien, 6:4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta era la vida de Pablo. Esta era la vida de Pablo. Y a mí me impacta lo que dice él en el verso 4. ¿Cómo se recomendaba él como hombre de Dios? Como ministro de Dios, dice, en muchas paciencias, tribulaciones, necesidad, Decía John MacArthur un día cuando estaba predicando con la vida de Pablo también. Pablo no preguntaba cuando iba a Asia o a Roma, a un lugar a predicar, cómo estaban los hoteles acá. Él preguntaba, ¿cómo están las cárceles acá? ¿Están cómodos o hay frío para traer mi capote? A mí me impactó ese comentario, sí es cierto. Esa era la recomendación de Pablo. Hace varios tiempos escuché a un predicador, hace muchos años, un misionero de Dios. Hace como unos 30 años fue para China, cuando estaba la persecución muy fuerte. Luego bajó a Corea y todos esos lugares. Y la verdad es un tremendo hombre de Dios, un teólogo, un maestro, un maestrazo de la Biblia. Y pues él iba con ese, pues dice él, yo iba con ese ego, a enseñar a los chinos la palabra de Dios, enseñar a los coreanos, a toda esa gente la palabra. Y dice que el pastor le preguntó, hermanos, ¿cuánto tiempo ha estado en la cárcel? Hermano, ¿cuánto tiempo lo han azotado por causa de Cristo? Trae marcas, porque ya el pastor le enseñó, mira, ya no tengo un ojo, mira un brazo, mira mis dedos, mira esto, es por causa de Cristo. Dice el pastor, que no quería yo predicar, porque ellos se recomendaban como Pablo. Esa era su recomendación como Pablo. Yo os traigo las marcas de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo era posible que un hombre que sufrió tanto por el evangelio pudo terminar su carrera? Ahorita lo vamos a ver. Ya le comenté hace rato a través de convicciones. Seguimos, capítulo 11, 2 Corintios 11, 23 al 33. ¿Sí están ahí, hermanos? Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más,
en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros todavía con los falsos hermanos. Qué bárbaro, ¿no? Yo creo que lo que tuviera Pablo ya era más que suficiente. Todavía dice peligro con los falsos hermanos. Tremendo, hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hambre. Porque luego, amados hermanos, decimos que estamos ayunando. Y no es eso. Pablo pasó hambre, verdaderamente hambre. Dice sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día no era lo que estaba pasando, amados hermanos. ¿Sabían eso? Qué tremendo, qué impactante esto. A Pablo no le preocupaba mucho que lo encerraran en la cárcel, que lo golpearan, que lo persiguieran. ¿Sabe cuál es la preocupación más grande que tenía Pablo, dice la Biblia? Por todas las iglesias. Pero ¿por qué dice Pablo por todas las iglesias? Él se preocupaba por los hermanos, cómo andaban. ¿Andaban en pecado o en santidad delante del Señor? Esa es la preocupación de un siervo de Dios. Esa es la preocupación de un pastor, amados hermanos. ¿Cómo andamos nosotros delante del Señor? Porque uno sabe, amados hermanos, si uno se desvía del camino, hay un infierno que les espera. Y esa era la preocupación de Pablo. Las iglesias, ¿cómo estaban los hermanos? Y más que nada aquí en Corintios. Acuérdense que en Corintios estaba un desastre la iglesia. Era terrible esta iglesia. Pablo estaba contrarrestando con todo el pecado que había aquí en la iglesia de Corintios. Y por eso estaba escribiendo esta carta también, porque su preocupación era por la iglesia. ¿Cómo estaban los hermanos? Qué terrible, amados hermanos. Luego dice verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esa era la vida de Pablo. ¿Alguien ha pasado esa vida como Pablo? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero la pregunta que siempre me he hecho y me hago, ¿cómo es posible que un hombre de Dios como Pablo pudo terminar su carrera tras tanto sufrimiento, tanta terrible vida que llevó por causa del evangelio? Y vamos a contestarlo, amados hermanos, a 2 Corintios 4, por favor. Pablo tuvo una vida con constante sufrimiento. Su sufrimiento era profundo. Pablo había conocido el sufrimiento, era bastante difícil para su vida. ¿Cómo mantuvo esa fidelidad cuando lo único que pasaba era sufrir? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que un hombre de Dios como Pablo pudo terminar su carrera? Y quiero decirte, amados hermanos, es a través de convicciones que pudo Pablo terminar su carrera. Convicciones fuertes que tenía con Dios. Él no se guiaba en sus emociones. Las emociones de nosotros que tenemos son muy buenos, pero tiene que ser guiado por Cristo. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando
Tenemos que hacer algo en nuestra vida, tenemos que orar al Señor y pedir la dirección del Espíritu Santo cada día. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es posible que un hombre mantuvo su fidelidad hasta el final? Es a través de convicciones. Capítulo 4 del 2 Corintios, por favor. En el verso 1, no sé si pueden verlo, al final dice, no desmayamos, ¿sí lo ven? Al final del versículo dice, no desmayamos. Y luego en el verso 16 dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva cada día. Mira, amados hermanos, esta palabra desmayar no habla de que tú estás débil, pues te caes, te desanimas. No, esta palabra es muy profunda, es muy fuerte lo que dice Pablo, no desmayamos. Esta palabra significa malicia, maldad, depravación. Y ya hablando lo que dice Pablo en su texto, dice, no desmayamos, la palabra significa nosotros no cedemos al pecado, nosotros no cedemos a la maldad. Yo no he desacreditado el evangelio, eso significa. Yo no he traído vergüenza a Cristo, eso significa no desmayamos. Yo no cedo al pecado, el pecado viene contra mí. Esa es la palabra ekaqueo, que significa yo no cedo al pecado. No desmayamos. Eso significa no cedo al pecado, que es no desmayamos. Esa es una de las convicciones fuertes que tenía Pablo, fuerte lo que tenía, que él no desmayaba. Aunque el pecado a veces, hermanos, nos acecha cada día, diario el pecado nos acecha cada día, diario. Y tenemos que aprender algo muy importante, lo que Pablo nos está enseñando en la palabra del Señor, que él no cedía, no desmayaba a la opresión que viene contra nosotros, con el pecado que nos acecha cada día, con la corriente del mundo que nos quiere destruir cada día. Y Pablo decía, yo no desmayo, yo no cedo al pecado. Ese es el primer punto, no desmayamos. Significa no ceder al pecado, no traer vergüenza a Cristo. Es lo que Pablo nos enseña, que él tenía convicciones, él no cedía al pecado. Él luchaba cada día contra el pecado. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero Dios lo sabe y tú también. Y tú y yo tenemos que luchar por esa debilidad y no ceder al pecado. Seguir luchando cada día con el pecado que nos acecha. Como Pablo nos enseña en la palabra del Señor, que no tenemos que ceder al pecado. Ese es el primer punto que les comparto, que Pablo no cedía al pecado. Porque acuérdense algo muy importante, amados hermanos, Pablo nunca se desvió. Desde que se convirtió en el evangelio hasta el final nunca se desvió. Él mantuvo su corazón hasta el final. Aún en la prueba más difícil que él tenía, él nunca cedió al pecado. Él mantuvo su integridad en su corazón con Dios. Él mantuvo su santidad delante del Señor cada día. Él decía, yo golpeo mi carne cada día contra el pecado. Yo no desmayo, porque a veces que el enemigo quiere derribarme, quiere destruirme, pero yo no cedo al pecado. Él no desmayaba en el pecado. Esa es la única manera en la que podemos, amados hermanos, tener integridad hasta el final de nuestra vida cristiana. ¿Tú quieres terminar tu carrera con Cristo? No tenemos que desmayar. No cedas al pecado. Yo sé, amados hermanos, que el pecado es algo horrible, asqueroso delante del Señor. Y tenemos que luchar. Tenemos que pelear contra el pecado cada día sobre nuestras vidas. No tenemos que ceder al pecado.
Pablo vivió a través de convicciones. Su convicción fue a base del evangelio con todas sus fuerzas, con toda su alma. Esa fue la única forma de mantener su integridad hasta el final de su ministerio y su vida cristiana, es a través de convicciones. Él no cedía al pecado. ¿Ok? Seguimos. Segunda convicción. Estamos en el 2 Corintios 4:1. Dice: por lo cual, teniendo este ministerio. ¿Cuál es el ministerio que tenía Pablo? Si ustedes regresan en el capítulo 3, no sé si tienen este título, dice Ministerio del Nuevo Pacto. ¿Sí lo están viendo? Algunos que tienen ese. Ese es el ministerio que se le fue dado a Pablo, el del Nuevo Pacto. En el verso de capítulo 3, verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedras se fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, fíjense lo que dice, del antiguo pacto fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. De este ministerio está hablando Pablo, del nuevo pacto. Recuerden, amados hermanos, que el antiguo pacto habla de la muerte, pero del nuevo pacto habla de la gracia de Cristo sobre su vida. Recuerden algo muy importante: Pablo era un hombre muy religioso, conocía la ley, fue muy preparado. Pablo, según se dice, que a los 13 años estuvo con Gamaliel, uno de los eruditos en ese tiempo. Conoció bien las leyes de Moisés, el del Antiguo Testamento. Y él sabía que ese pacto, el antiguo pacto, era para muerte. Pero él conoció el nuevo pacto, que es la justificación. Y la pregunta es: ¿qué es la justificación? Quiero que yo sé que lo saben, pero que queramos vivir con esto como Pablo vivió, a través de convicciones. La justificación, amados hermanos, es cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Él tuvo misericordia de mí, y la justificación es cuando Él te limpió con su sangre preciosa. Ahora el Padre te ve como Cristo. Esa es la justificación. Que el Padre te ve como nunca jamás pecaste, porque fuiste lavado con la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Esa es la justificación que Pablo está hablando. Y esa era su meta cada día, su convicción. Gracias, Señor, que tú tuviste misericordia de mí. Gracias, Padre, porque yo era perseguidor de la iglesia. Yo fui el pecador más grande que pudo haber, y tuviste misericordia de mí. Él vivió impactado en su vida hasta que murió, amados hermanos, a través del nuevo pacto. Si tú eres un nacido de nuevo, si tú y yo somos un verdadero cristiano, nuestra vida tiene que vivir impactado todos los días de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué le servimos a Él? Porque Él dio todo por nosotros. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque Él nos dio su evangelio en nuestras vidas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Él lo dio todo por nosotros. Tú y yo quedamos. Tú y yo no tenemos que quejarnos de nada para la obra de Dios, jamás, nada, porque Él lo dio todo para nosotros. Y Pablo vivió a través de esa convicción, amados hermanos. Por eso Él no se quejaba hablando de que estoy en la cárcel, es por Cristo. Porque Él lo dio todo por mí, yo no merecía nada, decía Él.
Yo no merecía nada, Cristo me dio todo. Yo iba rumbo al infierno. Y Pablo vivió a través de esa convicción del nuevo pacto. Él fue justificado, él fue salvado, él fue limpiado con la sangre de Cristo. Y él vivió a través de esa convicción hasta que murió. Como decía el pastor, estamos pasando una prueba de enfermedad. Tú tienes que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Él lo dio todo. Él lo dio todo por nosotros. Amados hermanos, yo les recomiendo esto muy importante de lo que Pablo nos está enseñando a través de la palabra del Señor, de la justicia de Dios que llegó en su vida. Pablo había sido libertado de la religiosidad, del legalismo. Pablo nunca perdió el asombro que él había sido justificado, él había sido libertado. Le cautivó su corazón porque él iba rumbo al infierno. Dios los libró y le dio la gracia. Nosotros hemos sido rescatados para siempre del infierno si mantenemos nuestro corazón al final como Pablo. Pablo nunca jamás perdió su asombro de lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Cuando somos verdaderos cristianos no vamos a perder eso nunca. Pero algunos a veces se desaniman por cualquier problema que pasemos. Por cualquier problema que pasemos nosotros nos desanimamos. No, hermanos, al contrario, debemos saber a Cristo lo que hizo por nosotros. Vamos a pasar luchas así como Pablo, pruebas difíciles, pero tenemos que ver lo que Cristo hizo por nosotros. Él nunca perdió ese ministerio del nuevo pacto, de la justificación, nunca jamás. Él siempre miraba a Cristo, siempre a Cristo. Yo tengo las marcas de Cristo, yo veo a Cristo porque yo lo que Cristo me dio, yo no lo merecía. Ese es el segundo punto. Hasta estar asombrado del nuevo pacto de la justificación. Nunca perder eso. Nunca lo pierda, amados hermanos. Yo no te voy a preguntar, solamente el Espíritu Santo sabe en tu corazón, ¿tú eres nacido de nuevo? Si tú y yo somos nacidos de nuevo, nunca vamos a perder esto. Porque es el Espíritu Santo que trae convicción a tu corazón. Siempre. Siempre el Espíritu Santo traerá esa convicción en nuestro corazón de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él lo dio todo por nosotros. Él sufrió, Él cargó todo. Siempre, siempre. Es lo que vivió Pablo, amados hermanos, convencido de lo que Cristo hizo por él. Porque él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y Cristo tuvo misericordia de él. Es algo impactante, amados hermanos, cómo es posible que Cristo rescató al peor de los pecadores, llamado Pablo. Él vivió impactado su vida hasta el final. Esa es la convicción que tenía Pablo. Sabemos que en nuestra vida cristiana va a haber problemas, decepciones, problemas internos en la iglesia, problemas externos, familiares, enfermedades. Pero eso no nos va a quitar, amados hermanos, el gozo de la salvación, nunca. Nunca jamás nos va a quitar nada de esto. Nunca jamás. Así como Pablo tenía esta convicción. Tercera convicción, voy a ir rápido porque son varios. Estamos en el 2 Corintios 4:1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según, hermanos, lo que dice, la misericordia que hemos recibido. Según la misericordia que hemos recibido. El tercer punto, todo lo que tenemos, como Pablo tenía, es por la misericordia de Dios. Todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios. ¿Por qué uno se cansa en el ministerio y en la vida cristiana? ¿Por qué uno se cansa? Porque son expectativas no cumplidas, amados hermanos.
porque creemos que nos merecemos todo. Creemos que merecemos la gloria, la honra, que nos respeten, que nos ayuden, que esto, que el otro. Como le decía hace rato, queremos, y Pablo nunca estuvo esperando que vinieran todas las iglesias que él levantó, vinieran todos los pastores, que vinieran todos los hermanos que se convirtieron por causa del evangelio, que le digan, aquí está el gran predicador, aquí está el gran siervo de Dios. No, porque dice él que él no merecía nada. Él todo lo hacía por la misericordia de Dios. Siempre lo hacía por la misericordia de Dios. Cuando, amados hermanos, fíjense, cuando nosotros nos sintamos indignos, escuchen, cuando nos sintamos indignos, toda bendición desde el más pequeño al más grande será impresionante para nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando tú y yo venimos a la congregación, a la iglesia, venimos con una mentalidad que Dios es su Santa Claus. A ver, ¿qué me va a dar? ¿Por qué no venimos con otra actitud de nuestro corazón y decirle, ¿qué le voy a dar al Señor? Porque Él es el único digno de recibir gloria. Nosotros no, somos indignos. ¿Qué dice el libro que escribió Jeremías, Lamentaciones? Dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia que Dios tuvo ayer con nosotros ya pasó. Hoy es una nueva misericordia. Hoy es una nueva misericordia. Hoy, amados hermanos, que tú despiertes es una misericordia de Dios. Que tu corazón funcione es una misericordia de Dios. Que tienes fuerza es una misericordia de Dios. Oiga, que este riñón que me donó mi esposa está funcionando es por la misericordia de Dios. Que estoy predicando aquí, amados hermanos, es por su misericordia. Pablo vivió impactado en esto, amados hermanos. Que todo lo que hacía, que él no era digno, porque él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de llamarme apóstol porque yo perseguía la iglesia. Y todo lo que hago es por la misericordia de Dios. ¿Sí lo tiene, amados? Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Vieron, hermanos? Por la bondad de Dios, Pablo es como es, porque él no se merecía el ministerio que él tenía, no merecía ser cristiano. Tú y yo no merecíamos ser cristianos, no merecíamos la sangre de Cristo, pero es pura misericordia. Amados hermanos, si Dios quitara su misericordia en estos momentos, quiero decirte algo, amados hermanos, los demonios nos destrozan. Los demonios nos hacen pedazos. Pero gracias a Dios por su misericordia, que Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Habla de la bondad de Dios. Primera carta de Timoteo 1, por favor. 1:12. ¿Sí están ahí, amados? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido
a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo sigue hablando de la misericordia de Dios. Nunca jamás en nuestros corazones se eleve como en el tiempo de Nabucodonosor, cuando dijo: mira la gran Babilonia que he hecho. Nunca jamás. Es por la misericordia del Señor. Claro, hemos trabajado así como Pablo, duro. Así como el comentario que decía Spurgeon, cuando él decía vamos a hacer algo, lo hacía con todo su ser, porque era para el Señor. Pero recuerden algo muy importante, amados hermanos, es por la misericordia del Señor. Porque no merecemos nada. El único digno es Él. Por eso me encantó, la verdad, gracias a Dios por el ministerio de alabanza y el pastor también que cantaron este canto, amados hermanos, precioso. Y yo me postré no porque para que aparentaba yo, su que espiritual Arturo, no, amados hermanos, lo hice de mi corazón, porque yo no soy digno de nada. El único digno es Él. Ni la corona que vamos a recibir tampoco, porque la vamos a arrojar a sus pies. Así como los ancianos le dicen al Señor: digno eres de recibir toda gloria, y arrojan sus coronas, porque tú eres el digno y yo no. Tú diste todo por nosotros. No somos dignos de nada, solamente vivimos por la misericordia del Señor. Esa era la convicción que Pablo tenía, amados hermanos. Por eso nunca perdió el piso en su pie. Como Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre que Dios levantó, pero al final su corazón se ensoberbeció, porque mira lo que he hecho. ¿Qué dijo el Señor? Anduvo 7 años como un animal. Y qué tremendo es lo que la declaración que hace después Nabucodonosor, el rey de Babilonia: no hay otro Dios como Él. Que Él humilla al soberbio. Y tengamos cuidado con eso, amados hermanos. Es por la gracia y la misericordia del Señor hacemos lo que hacemos. Es por la gracia y la misericordia, por la bondad del Señor que nos rescató. Ya vimos que Pablo no cedía al pecado, no desmayaba. Ya vimos que él fue impactado porque él fue justificado por la gracia y la misericordia del Señor. Tercer punto, él vivía por la misericordia de Dios. Siempre, siempre mantuvo esa actitud, esa convicción en su corazón hasta que murió. Él decía: yo estoy en la cárcel por la misericordia de Dios, porque así Dios lo quiso, así Dios lo permitió, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Él sabe cómo trabajar con los hombres de Dios. Tercera convicción, vamos a regresar a donde estábamos, en 2 Corintios 4, por favor. Se me olvidó comentarle que también Pablo significa pequeño, porque antes se llamaba Saulo. Es un comentario nada más. Verso 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La cuarta certeza, convicción que tenía Pablo, tenía un corazón puro o un corazón íntegro. Cualquiera de los dos también es similar. Yo creo que aquí el pastor le ha enseñado la integridad tremendo. ¿Qué puedo enseñarle a ustedes de integridad? Si tienen un pastor íntegro también. Recuerdo cuando las veces que he venido y he hablado algo muy que me ha impactado en mi corazón, y esa es mi oración cada día: mantenerme fiel al Señor con mi esposa. Eso habla de integridad. Cuando hay luchas en nuestra mente, en nuestro corazón con esas áreas, yo le pido a mi esposa: ora por mí porque estoy luchando. Sé transparente, no hay que ocultar nada. Porque Pablo no ocultó nada en su corazón, siempre fue íntegro. Y en la iglesia decía: yo no soy carga en esta iglesia.
Yo no ando haciendo tranza o haciendo movimientos falsos en la iglesia. Yo he sido íntegro, aquí está mi vida. Él no se ocultaba nada. Por eso él siempre traía a un hombre de Dios a su lado. Dormían juntos, compartían juntos, comían juntos. Porque nunca jamás se ocultaba de nada. Él mantuvo su corazón al final. Porque recuerden algo, amados hermanos, él vivió una vida religiosa. Ahí sí se oculta mucha basura en los corazones de los religiosos. Y él decía también eso. Yo fui religioso, fui un hombre que conocía la ley de los fariseos. Era yo fariseo de fariseo. Y normalmente un religioso oculta cosas en su corazón. Y no es transparente. Pero cuando verdaderamente hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, Pablo nos enseña a tener un corazón puro e íntegro. Esa fue su convicción. Amados hermanos, aquí estoy. Yo no le he ocultado nada. Porque a Pablo, amados hermanos, leímos la vez pasada, hace rato, de que a algunos lo desacreditaban. No lo reconocían como apóstol. Porque acuérdense que en ese tiempo de Pablo entró los falsos maestros. Y lo desacreditaban. Pero yo, dice Pablo, yo no he ocultado nada. Todo aquí ha sido transparente. Todo. Aquí está mi vida. Y él decía, mire hermano, yo soy miserable delante de Dios. Yo tengo una lucha, una prueba, un aguijón que Satanás me abofetee. Aquí estoy y yo no me escondo de nada. Y yo le he pedido al Señor, dice Pablo, 3 veces que me lo quite, pero no me lo quiere quitar. Porque hay un plan y un propósito de Dios sobre mi vida, para que no me gloríe. Él fue transparente siempre y no ocultó. Él no ocultó nada. Amados hermanos, tenemos que ser transparentes. No ocultemos nada en nuestro corazón. Si hay algo que tú estás luchando, busca ayuda con el pastor, un consejo bíblico. Y no solamente lo escuches, como decía hace rato, obedece el consejo bíblico. Obedezcamos lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra de Dios se tiene que obedecer. Y yo sé que es una lucha constante también por obedecer la palabra del Señor. La cuarta certeza es que tenía un corazón puro e íntegro. Él no se guardaba nada, él no estaba oculto. Y pues podemos hablar muchas cosas de esto porque es a través de la palabra del Señor somos limpiados en nuestros corazones. No tenemos que ocultar nada. Yo sé que todos estamos luchando, tenemos pruebas, debilidades y tenemos que sacarlo y hablarlo y decirle al Señor nuestras luchas. Y él siempre ganó su batalla en su corazón cada día. Imagínense que Pablo estuviera amargado por tanto daño que le habían hecho por causa del evangelio. Él no ocultó nada, él nos enseñó a perdonar porque él aprendió de Cristo a perdonar. Él perdonó a toda esa gente. Y lo que leímos en Timoteo cuando decía, todos me han desamparado. ¿Y sabe lo que dice él? Que el Señor no lo tome en cuenta. Porque su corazón era puro y transparente. ¿Ok? Punto 5, perdón. Este es para cada uno de nosotros y también para los que predicamos la palabra del Señor. Estamos en el verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ese ha sido uno de los problemas graves en las iglesias, que no debemos de diluir la palabra de Dios. Es fuerte, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y es lo que Pablo hizo. Él no adulteró la palabra de Dios, él lo predicó como es. Él nunca anduvo diluyendo la palabra del Señor o apapachando el pecado de la gente. Él siempre predicó la palabra tal y como es.
porque tenía un corazón puro, un corazón transparente, Pablo. Y pues solamente ese es su comentario, porque también eso es para los que predicamos la palabra del Señor, que tenemos que predicar con precisión la palabra del Señor, predicar la verdad de la palabra. Saben que la verdad confronta, tocar la conciencia del pecador. Hace poco también escuché una pequeña enseñanza del pastor MacArthur y lo entrevistaron también, porque él estaba diciendo, me entrevistaron y le dijeron, ¿por qué tú ofendes? ¿Y seguirás ofendiendo? Sí, dice, lo voy a hacer más, porque a través de la palabra es ofendido el pecador. A mí me impactó eso, y así es cierto. La palabra ofende, pero ofende al pecado, amados hermanos. Y él decía, yo seguiré ofendiendo con la palabra de Dios al pecador. Porque a través de la palabra del Señor el pecador se va a convertir. Porque así quiso Dios. Dice Pablo, a través de la locura de la predicación la gente va a ser alcanzada. A través de la predicación del Evangelio. Para llegar nosotros al final, como Pablo llegó, tenemos que tener convicciones fuertes. Y muy fuertes las convicciones que tenemos que tener, así como Pablo lo tuvo. Primeramente hablamos que no desmayamos, tenemos que luchar cada día con el pecado, diariamente. No ceder al pecado, diariamente. Segundo lugar, tenemos que estar viviendo convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros con el nuevo pacto, que fuimos justificados. Así como Pablo lo vivió hasta el final. Y así poder vivir con esa vida que el Señor, y poder terminar, la carrera que tenemos, que el Señor nos puso en nuestras vidas, y poder llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Tenemos que seguir luchando. Tercer punto, que vivimos por la misericordia de Dios. Convencido todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo de mi vida, que yo vivo por la misericordia de Dios. Nada más. Él tiene misericordia de mí, tiene misericordia de ti. Por eso no hemos sido consumidos. Porque en el tiempo de Jeremías el pueblo estaba siendo consumido. Toda la ciudad está consumida, el pueblo había sido transportado a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y pues Jeremías estaba lamentándose lo que estaba pasando por el pueblo. Pero luego Jeremías dijo, pero gracias a Dios, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y el pueblo estaba pasando por el castigo de su pecado en el tiempo de Jeremías. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, por causa del pecado. Dios estaba castigando el pecado de ese pueblo. Segunda de Corintios 4:3. Siguiente punto, no recuerdo cuál es. Verso 3. Los resultados dependen de Dios. La conversión de un impío, de un hombre que no conoce de Dios, depende de Dios, no de nosotros. Porque el nuevo nacimiento, amados hermanos, depende de Dios, no de nosotros. Nuestro trabajo como hijos de Dios es predicar el Evangelio. Porque imagínate qué responsabilidad sería que tú le predicaste a alguien y no se convirtió, y no es culpa tuya que no se convierta, no es culpa tuya. Nuestra culpa será si no le compartimos el Evangelio. Un ejemplo le voy a dar. ¿Alguien decidió nacer en el vientre de su madre? Nadie. Pero el que dio vida es Dios. También el nuevo nacimiento, amados hermanos. Dios es el que pone la semilla y nacemos en el Espíritu. Y no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiere. Por eso debemos de insistir, de predicar y de orar, de predicar el Evangelio a una persona y seguir orando. Y algún día Dios tendrá misericordia de esa persona, porque Él sabe, Él
maneja los tiempos porque Dios es soberano. El tiempo es de Dios, no es de nosotros. Y eso, los resultados dependen de Dios. Por eso Pablo está hablando aquí en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue Dios, amados hermanos. Es el que resplandece en nuestros corazones. El nuevo nacimiento. Dios es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo entendía claramente que todo depende de Dios, del nuevo nacimiento de una persona. Todo. No depende de nosotros. Imagínense cuánta responsabilidad tendríamos si fuera de nosotros. Solamente nuestra responsabilidad como hijos de Dios es predicar el evangelio, hablar de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, que Él tuvo misericordia de nosotros, nos rescató, nos redimió, nos reconcilió con Dios porque éramos enemigos de Dios. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Y Dios se encarga del corazón del incrédulo. Todo depende de Dios. Para que nosotros no tengamos esa carga, amados hermanos. Nuestra carga debe de ser predicar el evangelio y orar por esa persona y que Dios tenga misericordia de esa persona. Porque los resultados dependen de Dios. Voy a terminar con este último porque ya se me fue el tiempo. Pablo estaba convencido de la gloria eterna que venía. Siempre sus ojos estaban puestos en Cristo Jesús, siempre. Vamos a verso 18. Solamente comentarte el punto antes también era abrazar el sufrimiento. Abrazar el sufrimiento. En el verso 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Abrazar el sufrimiento. Que estamos convencidos, como Cristo dijo, que íbamos a tener luchas y pruebas y tribulaciones hasta que algún día Él nos lleve. En el mundo tendréis aflicciones. Y tenemos convencido de esto, amados hermanos, que vamos a tener pruebas y luchas, pero siempre mantener nuestro corazón en Cristo, que Él tuvo misericordia de nosotros. Y terminando con esto, verso 17. Estamos en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta cosa algún día se va a destruir, amados hermanos. Esa era la convicción de Pablo. Él nunca miró lo de abajo. Él siempre estaba mirando a Cristo. Siempre. Estoy pasando tribulación. Esta leve tribulación que paso no se compara a la gloria que viene. Este cáncer que estoy pasando no es nada para Dios a la comparación que viene, a la gloria eterna. Siempre mirando. Recuerdo cuando es lo que Dios me habló esta parte de Escritura. Señor, esta leve tribulación que estoy conectado a esta máquina, esta hemodiálisis que está pasando, no se compara a la gloria que viene. Nada. No se compara. Siempre mirando
a Cristo, siempre mirando a Cristo. Esa fue la convicción de Pablo. Esta leve tribulación que estoy pasando no es nada. Será 10, 15, 20 años, es leve a la gloria eterna. Será por la eternidad y por la eternidad.